y la Escuela de Psicología, específicamente la que se dedica al área de neurociencia. ¿Sí? Ahora les voy a empezar a explicar un poco de qué se trata esto. En principio, con Diego Cosmeli, neurocientista. Y acá con Domingo Meri, que es mi profesor tutor de computación. Bueno, primero que nada, lo que es neurociencias es el estudio del sistema nervioso. Es una disciplina interdisciplinaria, vale la redundancia, que está compuesta por la biología, la química, la ingeniería, la matemática, la física, la computación incluso, y se dedica a estudiar el sistema nervioso general, desde las componentes moleculares, se podría decir, cómo funcionan los canales de las mismas neuronas, y las neuronas en sí que son las células básicas de este sistema, funcionales, las partes del cerebro, cómo funcionan, cuál es su tarea, cuál es su misión, y en general ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso. Dentro de las neurociencias hay otras ciencias o ramas, que por ejemplo es la neuroinformática o las neurociencias computacionales, que es en lo que yo me dedico acá en este proyecto. Y por ejemplo acá tenemos lo que sería una resonancia magnética funcional, que es en sí es una herramienta analítica o un de modelamiento para información de las neurociencias, neuroinformática. La resonancia magnética funcional, por ejemplo, nos permite sacar imágenes del cerebro y obtener zonas a través de comportamientos estadísticos que son de funcionamiento cerebral. Entonces, esto es un tipo de herramienta, me ha tocado realizarla, pero acá en Chile lamentablemente no hay presupuesto para hacer este tipo de cosas. Así que no he podido utilizarla en mis estudios. Mi línea de trabajo específica es el análisis clásico de EEG y el análisis de tónico de EEG. EEG es electroencefalograma. Para que vean un electro, espero que se... bueno, por el reflejo, son señales, ponemos diferentes canales en la cabeza, como los que tenemos acá. Ponemos una gorra con electrodos y vamos tomando señales eléctricas, que son las despolarizaciones de las neuronas. En general... la primera fase es cuando hacemos el montaje experimental, ponemos una persona, le ponemos esta gorra, estos electrodos, y le mostramos algún tipo de experimento, nos salen estas señales, con diferentes canales. La señal de eje, como les contaba, es la actividad eléctrica del cerebro, y básicamente eso es lo que nosotros le ocupamos como sustrato para nuestro trabajo. El eje sí no es algo que es llegar y ver, o sea, uno viene y ve las señales, ¿sí? ¿Pero tú tienes canales en una electricidad? Sí, son canales. Pero entonces, en otro tiempo. Claro, este es el... Entonces son señales sí, no lo que estás viendo. O sea, sí, ¿qué estás midiendo? La despolarización eléctrica, o sea, tenemos el casco del cerebro, nosotros el eje lee lo que sería la señal eléctrica que viene del cuero cabelludo. O sea, dentro del cerebro tenemos fuentes. Las neuronas empiezan a activar, producen electricidad, la electricidad se va traspasando de lugar en lugar, diferentes capas, de repente también se sincronizan partes del cerebro, y esa electricidad nosotros la tomamos desde arriba en este caso, como desde el filtro más abajo que sería el cráneo, y la obtenemos a través de los electrodos. Correcto, pero tú dices, por ejemplo, el eje 28. Acá no lo puse. 28, ¿qué debería marcar el 28? Una línea no marca el 28. Tú podrías ser sinónimo al 28. ¿Qué es lo que ves en el canal? ¿Qué representaría el canal 28? El canal 28 sí sería la actividad eléctrica que se ve desde ese punto. O sea, hay que pensar que cuando las neuronas, las poblaciones de neuronas, en el específico, en el estricto rigor, depende también de los pliegues del cerebro. O sea, tenemos señales eléctricas, ellas producen ondas. Entonces nosotros vemos al final interferencia de ondas, constructiva o destructiva. Es como, pensamos también como el terremoto, uno pone diferentes fuentes para medir señales sísmicas y así tratar de reconstruir. Entonces eso es lo que vemos. Al eje, en principio, claro, no es llegar y verlo tampoco, o sea, tenemos un continuo, pero se hace una referenciación que, respecto a qué esta actividad eléctrica se está midiendo, o sea, tienen una base. De ahí también hay diferentes derivaciones, lo que probablemente sea más fácil con lo que pasa en un electrocardiograma. Uno le ponen diferentes electrodos y dependiendo de las combinaciones de los vectores se ven diferentes formas el complejo BQRS. El filtrado, la EEG, o sea, las señales los movimientos musculares también producen señales eléctricas. Entonces esas señales hay que eliminarlas y deben ser filtradas.
También hay rechazo de artefactos, por ejemplo, cuando cada vez que el ojo en sí tiene una estructura que concentra muchas neuronas, bases neuronales en su base. Entonces pues, forma una carga negativa a un lado, una carga positiva al otro, y el movimiento ocular produce señales eléctricas que son inmensas, que básicamente ensucian el resto del registro, especialmente la parte frontal. Y es un rechazo que hay que eliminar porque puede llevarnos a resultados erróneos. Y lo otro es hacer época. O sea, nosotros tenemos un continuo, un experimento, y vamos sacando diferentes condiciones, diferentes trozos de información que corresponden a una misma condición, o que suceden tales y tales condiciones. Y eso es el EEG, que es como el sustrato de mi trabajo. El análisis clásico de EEG, de cierta manera así lo bauticé, se basa un poco en que esto igual tiene una historia, y en el pasado los instrumentos tal vez, de hecho, no eran tan buenos como los que tenemos hoy en día. Entonces había que hacer un análisis más clásico, digamos así. ¿Y esto cómo empieza? Uno define condiciones experimentales. En general estas condiciones experimentales se sacan después de muchos pilotajes, de ver qué está sucediendo, de asegurar de que nuestro experimento en sí produzca lo que queremos, que son estas condiciones. Por ejemplo, que si queremos ver la tensión, tenemos que asegurarnos que hay un desplazamiento tensional, por ejemplo, y no que esté pasando cualquier cosa. Entonces estas condiciones, después, ¿qué hace? Uno toma un intervalo de tiempo, que podría ser la misma granularidad con la cual se mide la señal, o uno más grande, y se empiezan a promediar señales entre cada repetición de estas condiciones, o entre sujetos también, inclusive. Acá, por ejemplo, vemos la posición de los electrodos, acá, en estos circulitos, y una interpolación de la señal eléctrica promedio, en este intervalo de tiempo. Entonces, de esta manera, promediando la señal, se van construyendo diferentes intervalos y se van diferenciando las condiciones a medida que vamos avanzando. Entonces, la gran gracia de esto, como les contaba, era que promediar mejora la señal a ruido. Entonces, los aparatos antiguos tenían una peor señal a ruido, había que mejorarla y se hace este tipo de análisis. También se llaman potenciales de cada evento, que son, uno ve diferencias de las promediaciones de las señales. Eso es mucho más específico si es las neurociencias. Y después viene lo que sería el análisis de evento único, que es lo que tiene también otros intereses, además de lo que sería tratar de comparar condiciones experimentales o psicológicas, lo que le pasa a una persona. Entonces, en el análisis de evento único, ¿qué pasa? Nosotros tomamos una condición A y tomamos una repetición particular de A en el tiempo. Y todas las repeticiones que sean necesarias, que están correctas, y vemos cómo se comportan entre ellos. Es decir, que vemos las relaciones entre cada evento o un evento observado. Por ejemplo, las relaciones entre cada evento podrían corresponder a redes funcionales en el tiempo, de cómo se van distribuyendo la energía en la cabeza. Básicamente eso. Y los eventos observables, un ejemplo sería que yo tomo un trazo y dibujo algo en una hoja y tengo la señal cerebral. Entonces quiero reconstruir ese trazo dado la señal que medimos en el cráneo. Esos son unos ejemplos bastante. Bueno, las ventajas que les quería contar de esto, que es por qué hago este proyecto en sí, es por una parte porque es necesario hacer clasificación en tiempo real para algunas aplicaciones y también feedback en tiempo real. Esto principalmente ayuda a construir lo que serían las BCI, que son las Brain Computer Interface, donde las personas que tienen un tipo de parálisis se les puede ayudar a mover un tipo de mouse en la pantalla, también a simular lo que sería el movimiento, incluso hay personas que se encargan de ver cómo se comporta la gente en condiciones motoras, de realización motora, de imaginación, de ejecución, de pensar cómo uno podría moverse, interpretar esas señales y a través de otros dispositivos o mecanismos tratar de que, por ejemplo, pueda mover un brazo o una pierna. Eso es un área de interés, que es construir esta interfase. Y el otro área de interés es ver las redes funcionales en el tiempo, o sea, cómo funciona el cerebro en sí y las interacciones que ocurren entre estas zonas. Esto ya es un poco de interés. El entendimiento del cerebro en sí es algo más de interés biológico, psicológico o no neurocientífico. Que con lo otro claramente no se puede hacer, o sea, si promediamos las cosas no podemos hacer clasificación en tiempo real. Además podemos decir que, claro, ocurren cosas diferentes, pasan cosas diferentes, podemos tener una idea de hacia dónde va la cosa, pero no una clasificación en tiempo real. Y el feedback en tiempo real, los ejemplos mejores serían, unos científicos inventaron como el Brain TV, donde a través de los electrodos, por ejemplo, le hacen hacer funciones matemáticas y empiezan a ver un tipo de feedback en la pantalla.
que se mueva algún objeto hacia un lugar, si están pensando en resolver ecuaciones o cosas por el estilo. La problemática de realizar esto es, vamos a poner un sencillo ejemplo. Si queremos llegar a X, nosotros podemos definir diferentes rutas. Por ejemplo, ahí tenemos una, vamos, y en todas ellas, ¿qué hacemos? Al fin y al cabo llegamos a X. La problemática viene que en realidad hay múltiples formas de llegar a X. O sea, cada vez que nosotros repetimos algo, que podemos pensar incluso en el enfoque anterior, y llegamos y promediamos, eso no es tan cierto. O sea, el cerebro cada vez que repite algo, no necesariamente lo hace de la misma forma. Las repeticiones tienen diferente temporalidad. O sea, el camino más largo, uno se demora más, que el más corto. Y esto viene un poco también a lo que dos secciones de lo que es el análisis del cerebro. Que por una parte viene el planeamiento y después viene la acción. Por ejemplo, si yo quiero mover mi brazo, primero planeo cómo mover el brazo, que hay una parte del cerebro que se encarga de hacer planeamiento motor, y otra que ejecuta la acción, que sería la corteza motora primaria. Además de todos esos problemas está la memoria, o sea, cómo recuerdo, cómo aprendo. Cada vez que yo repito algo, aprendo algo, y por encontrar otra estrategia para realizar mi tarea. Y también, por ejemplo, el cansancio. O sea, eso afecta mi rendimiento al fin y al cabo. Si yo estoy realizando una tarea, la voy repitiendo, y llega un momento en que me canso. Incluso me puedo frustrar. Si no me resulta la tarea, entonces mi comportamiento hacia la condición experimental va cambiando en el tiempo. De hecho, incluso para esto, un poco más lo del planeamiento de acción, cuando yo quiero tomar un vaso con agua, no pienso cómo muevo la mano, sino que voy y tomo el vaso con agua. No importa cómo esté. Si hay algún objeto que me obstaculiza, o un obstáculo, lo salto, lo esquivo y tomo el vaso con agua. Pero nunca pienso cómo moverme exactamente. Eso es como la parte del planeamiento motor. No, eso es de repente es inconsciente. Uno no necesariamente se da cuenta de las acciones que hace para lograr hacer algo. Y ahora les quiero mostrar un ejemplo de qué tan diferentes pueden ser estas repeticiones que suceden en la cabeza de estas señales que obtenemos. Acá tengo una descomposición tiempo-frecuencia, que es un escalograma. Básicamente es dividir el tiempo por un eje y la frecuencia en el otro. Y cambiamos esta señal que está en el espacio-tiempo a un espacio de tiempo-frecuencia. Es una forma de visualizar para cada electrodo, en este caso, las señales, descomponiéndolas en sus frecuencias constituyentes. Entonces, en este ejemplo, se le muestra a la persona un estímulo en tiempo cero, que estaría acá, que es esta línea. Esto se saca para cada canal en particular, la descomposición. Lo que estamos viendo ahora es para un canal dado. Claro, para un canal dado. De hecho, es un occipital central de esta parte. Frecuencia. Claro, bueno, esto es cómo se obtiene una descomposición de filtros de ventanas para una transformación de wavelets. Y claro, produce una descomposición donde tengo frecuencias que son canales, diferentes frecuencias y la energía. Acá podemos ver la energía de la frecuencia para un canal. De hecho, si ocupamos 64 canales, en algún experimento ocupamos 64, hay 64 cartas en total. Entonces, en este caso le mostramos un estímulo a la persona en el tiempo cero. Y en este caso tenemos de interés, podría ser esta zona, hay una mayor energía respecto al resto, y esta zona de acá, donde también hay una mayor energía. Podría darse igual al contrario, una baja energía si es que el resto tiene mayor energía. Entonces, ahora vamos a revisar este electrodo en particular en repetición en el tiempo. La tarea tiene una performance igual, o sea, siempre la persona logra, dado que se le dio este estímulo, completar la tarea de forma correcta, en este caso. Entonces esta es una repetición, que la tenemos acá ya limpia, y después, la segunda repetición, sucede esto. De cierta manera, podríamos decir que esto se corrió, es una primera aproximación. Podría no ser así, hay que descubrir. La segunda repetición desapareció algo y apareció solo uno de estos eventos de interés. La otra repetición pasó esto. A las otras repeticiones van pasando otro tipo de eventos de interés y así sucesivamente. O sea, cada vez que repetimos un experimento, cada vez que nos toca repetir una tarea,
nuestro cerebro se comporta de manera diferente. Y al final la pregunta es, ¿qué tan diferente? De hecho, el desafío de mi tesis es descubrir la información común que se va repitiendo a medida que repetimos una tarea, una acción, una condición experimental. Esa es la meta final. Encontrar estas relaciones que ocurren entre condiciones, incluidas las relaciones que ocurren entre personas, porque personas diferentes funcionan de manera diferente. En estas mismas, por ejemplo, este tipo de objeto de interés podría ocurrir en otra frecuencia, en otra banda, y eso se da. Inclusive en personas que meditan, la dinámica cerebral cambia mucho. Es muy curioso cómo va cambiando todo esto. Entonces ese es mi desafío y mi trabajo actual, yo estoy recién comenzando con esto, es por una parte estoy viendo lo que son desplazamientos atencionales, que estoy analizando de dos formas. Uno es el análisis clásico, que es lo que me permite entrar a este mundo de las neurociencias, hablar en el lenguaje de las neurociencias, que es un potencial evocado de evento visual llamado P1N1, el lóbulo occipital de la corteza visual primaria. Es un tema muy específico, así que no lo quise tomar el día de hoy, en neurocientista, y está este otro enfoque que es de evento único. Y también estoy viendo lo que sería eje intracraneal, que es muy similar al eje, lo único que los electrodos se introducen adentro de la cabeza. Bueno, no se asusten, lo que pasa es que en general este tipo de experimentos, o sea, acá hay ética detrás. De hecho, al otro lado, en la Escuela de Psicología hay un comité de ética. En Chile no se hace esto es un proyecto de los extranjeros y los resistentes, por ejemplo los epilépticos resistentes a medicamentos, se le tienen que hacer implantes para encontrar el foco epiléptico y después sacarlo. Entonces, mientras ellos están ahí conectados con su cerebro descubierto, le sacan el cráneo y todo, parte de arriba, cuero cabelludo, mientras ellos están ahí meses haciéndole registros intracraneales de eje, para que no se aburran, les preguntan si quieren hacer experimentos. A todo esto, sí, es la verdad, están un mes ahí en el hospital, cableado entero, debe ser un poco aburrido. Entonces se les pregunta a las personas si desean hacer experimentos y además no es completamente invasivo. O sea, el problema de los registros intracraneales es que a una persona, si no tiene un problema, si sabemos que el problema es parte frontal, no se le van a poner implantaciones en la parte occipital del cerebro. Entonces tenemos registros limitados de la información cerebral. Y en mi caso tenemos parte de la planificación motora, que es frontal, un poco más interior, la corteza motora está mucho más arriba, un poquito más arriba. Y en ese específicamente estoy viendo lo que es reconstrucción de movimientos, relaciones cerebrales, ver cómo un tracking de mano se podría decir. Y también viendo un poco las relaciones que pasan adentro del cerebro, viendo las redes funcionales. Y ese es mi trabajo por el momento. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde voy? O sea, los desplazamientos atencionales, que estamos viendo desplazamientos internos y desplazamientos externos. O sea, lo que es ver un estímulo visual, por ejemplo, y lo que sería viendo este estímulo visual, pero pensando en algo hacia adentro, dándole tareas de ese estilo. Estamos haciendo un análisis clásico, que es sacar los promedios, ver los promedios de la señal en diferentes sujetos y ver las diferencias que se producen entre estas dos condiciones, de desplazar la atención hacia afuera o desplazar la atención hacia adentro. Eso es súper específico en neurociencia. Este hecho es un potencial evocado, como dije antes, del P1N1, y hemos hecho trabajos, tenemos un póster a Holanda y ahora un póster a Estados Unidos, acerca de este tipo de desplazamientos atencionales en general. ¿Lo estás buscando qué? Ahí solamente busco meterme al mundo de las neurociencias, meterme un poco investigación, como resultado de investigación, ¿qué estás buscando? Acá a mí me interesa ver las diferencias que se forman entre las redes funcionales en cada repetición. A ver, muéstrame, tú estás en la frecuencia. En el plano de las frecuencias, lo que pasa es que les mostré el plano de la frecuencia porque es de hecho el objeto visual más fácil de verlo, de darse cuenta. Ya, pero el eléctrico, está en el eléctrico. Claro, estoy buscando en ambos, de hecho. Estoy buscando en este y en el otro. ¿Estás buscando patrones? ¿Estás buscando qué? Por ejemplo, un patrón podría ser desarrollar modelos mixtos gaussianos de lo que vemos acá, objetos de interés, y empezar a compararlos en el tiempo.
cómo se evolucionan y todo lo demás. Eso es típico para ver lo que sería el Alzheimer, donde hay fallas cerebrales, ver dónde aparecen estos eventos y ver cómo las personas sanas y las personas enfermas se comportan y hacen después clasificadores. Las conclusiones son, de hecho, yo estoy desarrollando herramientas computacionales para generar modelos, para ver cómo se comporta la actividad cerebral. Pero la conclusión en sí, el objeto es mucho más del estudio de las neurociencias de la psicología. Por ejemplo, que ocurre una red funcional desarrollada a cierta tensión, puede tener una energía que va más hacia el lado frontal, por ejemplo. O sea, la distribución de energía está acá. O ver qué partes se comunican entre el cerebro. Es decir, esta relación, la planificación ocurre acá, después esto se comunica acá, ¿qué va sucediendo? ¿Cómo se relaciona esta zona? No sé si... No sé si... Alguien me agarretó la pregunta, pero lo queda mucho, todas. ¿Sí? ¿Qué tipo de tareas le hacen a los nosotros ahora estamos haciendo tareas, por ejemplo, visuales, donde le mostramos a una persona un par de consonantes y tiene que formar una palabra en una condición, y en la otra condición él tiene que encontrar un estímulo visual que ocurre en la pantalla. Entonces una tarea es ver este estímulo visual, cómo se comportan las señales del cerebro, y la otra es una atención interna. También tenemos atención al cuerpo, que sería contar los latidos cardíacos. Eso ha sido difícil porque hay muy poca gente que puede contarlos, y curiosamente cuando lo empiezan a contar como que dejan de respirar. Me parece que es para concentrarse, no sé, aunque la gente se queda un poco desconcertada. Y lo otro es atención motora, que está relacionado con, por ejemplo, ejecutar una acción, prepararse para ejecutar una acción e imaginar una acción. Son cosas totalmente diferentes. Una es aprieto un botón, la otra es yo pienso que voy a apretar un botón, y la otra es me imagino que estoy apretando algún botón. Para hacer estas distinciones de los estados cerebrales, y de hecho este proyecto, esa parte del experimento está trabajando con un kinesiólogo que le está haciendo su doctorado en la Chile, que tiene que ver con esto de tratar de crear prótesis para la gente que tiene algún tipo de parálisis en algún corte en el sistema nervioso, y poder ver cómo debe ser esa información y traspasar la información útil. Puede decir, claro, él quiere mover su pie, a través de que imaginarlo y todo el entrenamiento. De hecho, el cerebro en general, todo este tipo de técnicas, funciona mucho mejor con entrenamiento. Y el entrenamiento en general dura como 2 meses. Entonces, la plasticidad del cerebro va cambiando con tal de que uno se empieza a entrenar a estos algoritmos computacionales, y después tienen algún tipo de efecto positivo en la persona. O sea, una persona que da 2 meses de entrenamiento de un algoritmo es una persona que de verdad lo necesita. O sea, no sé si alguno de nosotros estuviera dispuesto a pasar 2 meses jugando si yo en realidad puedo mover mi pie, no necesito dar 2 meses tratando de imaginarme cómo sería ese movimiento. ¿Alguna otra pregunta? Lo dejamos hasta acá entonces. O sea, la aplicación de esto es para los discapacitados principalmente poder a través de la mente producir corrientes eléctricas dirigibles que te permitan producir movimiento, hacer movimiento. O sea, esa de todas formas es un área de que se trabaja mucho, la gente con algún tipo de parálisis o algún tipo de problema que pueda ser, claro, mejorado a través de tomar estas señales, entrenarlo y poder después recuperar de cierta manera estos grados de libertad que tenía antes. Esa igual es un área que está relacionada con los Brain Computer Interface, incluso en los Brain Computer Interface como para juegos, para alguien que quiera mover sin moverse, mover algo, un objeto en la pantalla, hacer ese tipo de cosas. Eso también es un área de aplicaciones que son mucho más ingenieriles. Pero por el otro lado está el entendimiento del cerebro. O sea, hasta ahora no sabemos bien cómo funciona y nos interesaría ver cómo interactúan las diferentes zonas del cerebro. Lo que no me queda claro es que aunque tenga 100 canales, es como mirar lo que hace una persona, pero desde Marte. ¿Por qué? Porque el nivel de detalle que tú tienes con los 100 canales es bastante grueso. Sí y no. De hecho, el eje la gracia del eje es que no es invasivo. O sea, a lo más uno le pone electrodos en la cabeza, hay un gel conductor para mejorar la conductividad, pero no hay nada más allá de eso. La contraparte es que es muy ruidoso. Esto es una de las
Es la herramienta que más podemos utilizar, pero es la más difícil de utilizar. O sea, desde ese punto de vista, la información que tenemos no es tan amplia. Y lo otro después es ver la causalidad entre si tenemos ya una implantación intracraneal, que es la que se hace en otras partes, es ver un poco la causalidad de las zonas, de quién se comunica con quién. De hecho, las mismas frecuencias permiten establecer un tipo de relación entre los electrodos, o sea, la sincronía que se llama también, que es como oscilan las diferentes partes del cerebro, estos osciladores que se pueden poner dentro, y ver la relación causal de quién se comunica con quién o por qué está pasando, no es algo trivial. De hecho, las implantaciones intracraneales tienen mucho más electrodos todavía, de las externas. Un poco porque externamente igual se puede poner un límite y después si quedan muy cerca se hacen ruido entre ellos mismos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las pueden todas plantear y vamos a tratar de aceptar. ¿Ok? Muchas gracias.